Por favor, guardemos silencio. A nombre del equipo organizador de la 21ª edición de Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAMUN, 22ª edición, Diálogo Intercultural y Diplomacia, La Voz del Mundo. Así como a nombre de la Escuela de Relaciones Internacionales de UPAEP, les damos la más cordial bienvenida a nuestro prestigioso modelo. Agradecemos la asistencia de todas las personas aquí presentes. Nos acompañan en el presidio de autoridades de UPAMUN y la Escuela de Relaciones Internacionales, la doctora Mónica, decana de Área de Ciencias Humanas y Sociales de UPAEP, el doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, director académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de UPAEP. La doctora María Cristina Rosas, ponente magistral. Valentina Morales Rosales, cosecretaria general de UPAMUN. Ana Daniela Vázquez Tort, cosecretaria general de UPAMUN. Jimena García de Alba, secretaria académica de UPAMUN. Libertad del Sol Guzmán Aguilar, secretaria de Logística de UPAMUN. Agradecemos también a la distancia la presencia de Carolina Méndez Aragón, consejera de organización de UPAMUN. Por favor, demos un fuerte aplauso a todos ellos, quienes encabezan este importante proyecto y cuyo liderazgo ha sido fundamental para el éxito de este modelo. Asimismo, reconocemos la presencia de doctores e investigadores del Decanato de Ciencias Humanas y Sociales, mesas de UPAMUN, mesas directivas y vida universitaria, delegaciones, compañeros, amigos y familiares que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos. El modelo de Naciones Unidas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla es por excelencia el evento fundamental de la carrera de Relaciones Internacionales. Este ejercicio pone a prueba las capacidades de negociación, diplomacia, investigación, redacción y oratoria de nuestras delegaciones, quienes por 3 días discuten los conflictos más apremiantes del sistema internacional, con el fin de generar soluciones viables para problemáticas planteadas. Para UPAEP, este ejercicio de simulación es de gran orgullo, ya que UPAMUN es el testimonio del esfuerzo continuo realizado desde la Escuela de Relaciones Internacionales, la cual brinda una plataforma interdisciplinaria para la discusión de los temas internacionales más relevantes, esenciales para la formación de los internacionalistas y líderes de nuestra universidad e instituciones amigas. Por dicho motivo, le solicitamos a la decana Mónica Rubio García que nos dedique unas palabras de bienvenida a este evento emblemático del Decanato de Ciencias Humanas y Sociales de UPAEP. Pues muy buenos días a todos, chicos. Una disculpa, estoy un poco enferma, pero aquí estoy con ustedes. Gracias a nuestra ponente, gracias a todos los profesores, a los invitados y a ustedes, chicos, sobre todo. De verdad que es un ejercicio que les va a dejar muchas enseñanzas. Quizás en este momento algunos de ustedes no capten la importancia que tiene el que ustedes desarrollen todas estas habilidades. En el mundo laboral, chicos, el ustedes hablar en público, el redactar, el tener poder de negociación, habilidades para hablar, abrirnos a otras culturas, de verdad es bien importante y sobre todo en su carrera. Nuevamente, muchas gracias por invitarme a esta inauguración. Les deseo de verdad que aprendan mucho, que ganen la mejor delegación, ¿verdad? Porque algo de esto he entendido. Y pues si ustedes gustan, nos ponemos de acuerdo, Dersu, para hacer la formal inauguración. Entonces, siendo las 8:35 de la mañana, damos por inaugurada la 22ª edición de nuestro modelo UPAMUN de UPAEP. Felicidades y mucho éxito, chicos. Le agradecemos a la decana Mónica Rubio por sus palabras y buenos deseos.
A continuación, le solicitamos al director de Relaciones Internacionales, el doctor Dersu Daniel Ramírez Ortiz, que nos dirija unas palabras en el marco de la 22ª edición del Modelo de Naciones Unidas de UPAEP. Bueno, pues muy buen día a todas y a todos ustedes. Los saludo con mucho gusto. Saludo también con mucho respeto y cariño a los miembros del Presidium que hoy nos acompañan. Doy la más cordial bienvenida a todos y a todas y a todos los delegados y participantes en este modelo. Gracias por enriquecer este evento con su participación, con sus ideas y con sus propuestas para la solución de problemáticas internacionales que el equipo organizador aquí presente ha planteado para esta edición. Su presencia confirma que el diálogo informado y la deliberación rigurosa siguen siendo caminos atractivos para los futuros internacionalistas. Hablando de futuros practicantes de las relaciones internacionales, Ana Daniela, Valentina, Jimena, Libertad y a todo el equipo organizador, ha llegado el momento de ejecutar lo que han planeado con tanta dedicación y tanto trabajo. Reconozco su esfuerzo, la disciplina y el compromiso que han invertido durante estos últimos meses. Les deseo de verdad que sea un gran modelo a la altura de su trabajo y de la responsabilidad que han asumido. Hoy nuestro evento se engalana con la presencia de la doctora María Cristina Rosas, reconocida experta en política internacional y multilateralismo, quien en unos momentos impartirá la conferencia magistral sobre los principales retos del multilateralismo para el siglo XXI. Al finalizar este espacio, estará a la venta el libro 80 años de la ONU, ¿qué debe cambiar? Una obra que ofrece una ponderación crítica sobre la institución multilateral más importante del sistema internacional y un examen claro sobre los cambios necesarios que la ONU requiere hoy en día. En relación a la Organización de Naciones Unidas, presenciamos hoy en día quizás una de sus crisis más complejas. La actitud unilateral y agresiva de algunas de las grandes potencias, el nacionalismo exacerbado y el desplazamiento del derecho internacional ha puesto a prueba la capacidad de la ONU para cumplir su mandato. Sin embargo, precisamente por ello, creo que la realización de ejercicios como este, donde se cultiva el análisis, el diálogo y la solución pacífica de controversias, es hoy más necesario que nunca. Frente a un panorama internacional complejo, el mundo necesita profesionales globales que piensen de manera crítica y estratégica, que sepan resolver conflictos, que sepan negociar y acercar posturas que aparentemente son irreconciliables, y sobre todo que mantengan firmes principios éticos orientados a la protección de la dignidad humana. Las instituciones pueden transformarse o incluso desaparecer. Sin embargo, las personas de buena fe son las que deben de sostener y renovar de la mejor forma posible el orden internacional. Pues listo, que el UPAMUN 22 sea un espacio de aprendizaje, de altura intelectual y de mucho compromiso con la misión universitaria. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Dersu por sus amables palabras y sus reflexiones sobre el modelo. En este momento le solicitamos a Valentina Morales Rosales y a Ana Daniela Vázquez Tort, cosecretarias generales de UPAMUN, Diálogo Intercultural y Diplomacia, La Voz del Mundo, que nos den unas palabras de bienvenida para inaugurar y dar comienzo con los trabajos formales de este modelo. Queridas y queridos delegados, distinguidos profesores del Claustro de Relaciones Internacionales, mesas directivas y equipo organizador, sean todas y todos bienvenidos a la 22ª edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es un honor inaugurar este espacio que hemos titulado Diálogo Intercultural y Diplomacia, la voz del mundo. Un lema que nos invita a reconocer que en un escenario internacional cada vez más complejo, la escucha y el respeto, la cooperación, siguen siendo nuestras herramientas más poderosas. Hoy no solo iniciamos un evento académico,
Damos comienzo a una experiencia que busca formar líderes críticos, empáticos y comprometidos con su entorno. Cada comité, cada debate y cada resolución representan una oportunidad para demostrar que la diplomacia no es solo una negociación, sino también sensibilidad, preparación y apertura al entendimiento entre culturas. Queremos compartirles que esta edición fue organizada con muchísimo cariño y esfuerzo. Cada detalle fue pensado con dedicación. No podemos negar que hubo varios desvelos, pero también un enorme compromiso por crear un espacio a la altura de sus capacidades. Esperamos que ese trabajo se refleje en su experiencia y que se sientan inspirados a dar lo mejor de ustedes en cada comité. Agradecemos profundamente a nuestra secretaria de Logística, Sol, por su entrega y por hacer posible que todo funcione de manera armónica. Y también a nuestra secretaria académica, Jimena, por su rigor, compromiso y pasión al fortalecer el nivel académico de este modelo. Su trabajo ha sido fundamental para que hoy estemos aquí. Los invitamos a disfrutar cada momento, a involucrarse plenamente en los debates y aprovechar cada aprendizaje. Permítanse cuestionar, proponer y construir soluciones con empatía y visión global. Este espacio fue creado para ustedes, para que encuentren en el diálogo intercultural una herramienta poderosa de cambio. Y hoy no nos queda más que agradecerles por confiar en nuestro proyecto y por formar parte de esta 22ª edición. Que estos días estén llenos de crecimiento, inspiración y nuevas conexiones para ustedes. Disfrútenlo, vívanlo intensamente y sáquenle el máximo provecho. El mundo tiene voz y hoy esa voz es la de ustedes. ¡Viva Upamun! Muchas gracias por este valioso mensaje. Para continuar con nuestro programa, cedemos ahora el uso de la palabra a la secretaria académica de Upamún, Jimena García de Alba, quien nos compartirá unas palabras. Estimados delegados, sean todos bienvenidos a este su modelo. La realidad que ahora nos aqueja es preocupante. Es una realidad en la que parece que el diálogo y la diplomacia importan poco. Sin embargo, es un honor para nosotros el tenerlos hoy aquí, viendo esta realidad, viendo cómo esta realidad que es preocupante ahora a todos nosotros nos está ocupando. Les pido que utilicen este espacio como un espacio en el que puedan desarrollar no solo sus habilidades, sino que también puedan desarrollar una sensibilidad especial hacia la realidad que tenemos ahora en nuestro mundo. Que este espacio que es de ustedes y para ustedes los permita desarrollar una sensibilidad que los haga permitirse, digamos, llorar ante la realidad del mundo y después de sentirlo profundamente, se ocupen de querer cambiarlo. Este modelo, cada uno de los tópicos que tenemos preparado para ustedes son temas reales que nos pueden causar mucha impotencia, pero la realidad es que estamos llamados a cambiarlo. Que ahora sean ustedes el cambio que necesita nuestro mundo y que sea un cambio con una voz de esperanza y con un aire de la juventud que ahora nos identifica a nosotros. Me da mucho gusto tenerlos a todos acá. Espero que puedan aprovechar de la mejor manera este modelo y, pues bueno, bienvenidos sean. Agradecemos sus palabras y su importante aportación. Dando seguimiento a nuestro programa, invitamos a la secretaria de Logística de Upamún, Libertad del Sol Guzmán Aguilar, a dirigirnos unas palabras. Buenos días, delegaciones. Pues la verdad es que con el objetivo de hacer esto pues lo menos tedioso posible para ustedes, lo único que yo tengo que decirles es que disfrutemos esta parte de ser jóvenes y poder incluirnos a este tipo de eventos universitarios. La realidad es que yo soy fiel creyente de que nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar como jóvenes suelen molestar a mucha gente porque tenemos algo que otras generaciones no tienen y es esa fortaleza y ese razonamiento para poder cambiar las cosas tal y como están estructuradas en este momento.
Lo único que yo puedo decirles es que muchísima suerte, todos ustedes, lo puedo ver desde las mesas, nuestros docentes, nuestra honorable ponente, nuestro alto comando, son extremadamente capaces, son muy inteligentes y estoy segura que dentro de esta inauguración están los próximos diputados, están los próximos senadores, están los próximos presidentes, investigadores. Entonces, todos ustedes son muy talentosos y yo les deseo lo mejor. Este evento fue, como dijo mi compañera Jimena, pensado cada detalle absolutamente para ustedes. Están en todo su derecho de exigir eventos de esta calidad y de este calibre que estén totalmente a la altura de sus expectativas, como yo les prometo va a ser este modelo. Les deseo muchísima suerte y bienvenidos. Agradecemos los discursos previamente establecidos por el Alto Secretariado de la 22ª edición de nuestro modelo. A continuación, nos complace presentar a la doctora María Cristina Rosas, profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cuenta con una destacada trayectoria académica, quien nos impartirá la ponencia titulada 80 años de la ONU. ¿Qué podemos cambiar? Me permito compartir con ustedes una breve semblanza. Profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 39 años, doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad Uppsala, Suecia. Cuenta con especialidad en Epidemiología Analítica y en Diplomacia para la Salud Global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, respectivamente. Autora de un center de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos, 80 años de ONU. ¿Qué puede cambiar? Desearme seguridad internacional. La agenda olvidada. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Diplomacia pública y el poder suave del reino animal. Y las relaciones internacionales en el siglo XXI, entre otros. Doctora María Cristina Rosas. Es un honor tenerla como ponente magistral a nombre del equipo organizador de la 22ª edición de UPAMUN y la Escuela de Relaciones Internacionales de la UPAEP. Le damos la más cálida bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar nuevamente en un UPAMUN aquí en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Agradezco al decanato, agradezco sobre todo al doctor Derzú por la gentil invitación. Felicito a las delegadas y a los delegados que han hecho posible la celebración de este evento. Saludo a los colegas del claustro académico y sin más me voy a permitir utilizar los minutos que tengo a mi disposición para hacer una reflexión sobre la situación que guarda el multilateralismo y la Organización de las Naciones Unidas a 80 años de su creación. Quiero mencionar o comenzar diciendo que la ONU es una institución muy longeva. 80 años es considerada, hablando de la edad humana, como un momento donde se ven mermadas diferentes capacidades y funciones. Si la ONU fuera un adulto mayor en México, tendría su tarjeta INAPAM y estaría recibiendo pues un montón de programas sociales
y también estaría seguramente recibiendo algunos cuidados intensivos. La analogía la hago porque las instituciones evolucionan más lentamente que las sociedades. Y si bien es cierto que a lo largo de estos 80 años a Naciones Unidas se le han planteado cambios, estos, a mi manera de ver, se han centrado sobre todo en el tema financiero. Se ha acusado a la ONU de ser cara, de estar burocratizada, de no cumplir con los objetivos que se plantearon al momento de su creación en 1945. Y creo que esto ha sido un poco injusto con la ONU. Decir que es cara, todo es relativo, ¿sí? En un momento más voy a hablar de las finanzas de la ONU, que por cierto están en números rojos, andan bastante golpeadas. Pero la realidad es que la ONU, con 193 miembros, cuenta con una institucionalidad bastante amplia. Muchos no la conocen del todo. Existe algo que es el Sistema de Naciones Unidas, y Naciones Unidas no es el Consejo de Seguridad solamente, no es la Asamblea General, no es la UNESCO, no es UNICEF, no es la FAO, es todo eso y muchísimo más. Y creo que es importante conocer a la institución en su integralidad y en su integridad para poder tener una opinión más informada sobre lo que representa dicha institución. Hoy a la ONU se le defenestra con notable frecuencia. Se le exige gestionar agendas que ni siquiera existían cuando la ONU nació. Pongo algunos ejemplos. Le dicen a la ONU que resuelva el problema ambiental. Bueno, la agenda ambiental en realidad se viene gestionando con cierta centralidad en las relaciones internacionales desde los años 70, 72, cuando fue aquella cumbre sobre desarrollo humano en Estocolmo. Le piden que atienda el problema de las ciberamenazas, pero digamos, los ciberataques y las ciberarmas son de bastante reciente creación. Le piden que resuelva el problema de la carrera espacial. Cuando la ONU nació, no había propiamente una carrera espacial. El Sputnik se puso en órbita hasta el 57, ¿no? Le piden que haga muchas cosas respecto a la inteligencia artificial y a las aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo las armas autónomas letales, que esto también es de reciente creación. Entonces yo creo que debemos de ser congruentes respecto a lo que estamos pidiendo y respecto a lo que la ONU fue instrumentada para poder resolver. Ciertamente esto demanda reformas a la institución, pero también tenemos que reconocer que ha tenido logros y estos logros merecen ser reconocidos. La ONU fue creada por 3 razones fundamentales: para mantener la paz y la seguridad internacionales, punto fundamental, también para promover y proteger los derechos humanos y finalmente para impulsar el desarrollo. En las 3 agendas, que son la razón de ser de Naciones Unidas, la institución ha quedado a deber, sobre todo en paz y seguridad internacionales. Pero también tenemos que decir de que de estas 3 agendas, la agenda que ha prevalecido en 80 años es la de paz y seguridad. La ONU se ha centrado sobre todo en aspectos de paz negativa, detener los conflictos, detener la violencia y no en mitigar las causas que son las que llevan a los conflictos. Ahí es donde reside parte de la solución, y esa solución estriba en impulsar y en empoderar a la agenda de desarrollo. En la medida en que se impulsara más a la agenda de desarrollo, se podrían atacar algunas de las causas más prominentes que conducen a los conflictos en el mundo. Sin embargo, no hemos visto una reconciliación en 80 años de vida de la institución entre las agendas de seguridad y las de desarrollo. Hay un divorcio bastante claro. Y esto también tiene que ver con el horizonte de las figuras políticas que han gobernado tanto a Naciones Unidas como también a los países. En Naciones Unidas tenemos la figura del secretario general. Lo dije en masculino porque solo ha habido hombres al frente de la Secretaría General, como sabemos. El secretario general tiene una periodicidad de 5 años, se puede elegir por un periodo inmediato, serían 10 años en total si se reelige. Tenemos uno que renunció, tenemos uno que murió en el cargo y tenemos uno, Boutros-Ghali, que solamente estuvo un periodo porque fue de desagrado de Estados Unidos que continuara en el cargo. La realidad es que 10 años a muchos les parecerá demasiado tiempo para que tengamos a un secretario general, a la misma persona, a cargo de gestionar la agenda de la ONU.
Sin embargo, 10 años en el horizonte de la magnitud de los conflictos, por ejemplo, y sobre todo de las necesidades del desarrollo es muy poco tiempo. Gestionar la agenda de desarrollo requiere mucho tiempo, requiere continuidad y requiere un horizonte de mediano y largo plazos. En el caso de la agenda de seguridad, normalmente la agenda de seguridad, lo que se ha optado a hacer es por enviar a cascos azules, se lo paso por favor, gracias, a cascos azules para parar los balazos, y esto se puede hacer prácticamente de inmediato. Pero el enviar cascos azules no nos permite construir una paz sostenible. La construcción de una paz sostenible pasa por la agenda de desarrollo y sin embargo, esto no ha ocurrido así. Ha habido, digamos, la intención de detener graves conflictos armados, se envían cascos azules, pero la parte de construcción de la paz y de atender las causas de los conflictos siempre ha ocupado un lugar muy secundario. Entonces, creo que esa es una deficiencia que debe ser subsanada, eso es algo que debería cambiar en Naciones Unidas, por lo tanto, habría que trabajar más en la reconciliación de la agenda de desarrollo con seguridad e impulsar decididamente la agenda de desarrollo. Esto requiere dinero, por supuesto, y la ONU, como dijimos, está en números rojos, en buena medida porque sus miembros no están cumpliendo con las obligaciones financieras que han contraído con la institución. En un rato regreso a este tema. El siguiente aspecto que quiero mencionar es que, como lo sugerí hace un momento, la ONU no se limita al Consejo de Seguridad. La ONU tiene varios órganos fundamentales, eran 6, pero el Consejo de Administración Fiduciaria, que independizó a las colonias que existían al momento de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cumplió con su misión y entonces ya está inactivo el Consejo de Administración Fiduciaria. Tenemos entonces, de los 6, 5 órganos fundamentales de la institución. Es el Consejo, sí. Si ustedes comparan a la ONU con un Estado, el Consejo de Seguridad vendría siendo el Poder Ejecutivo, ¿sí? La Asamblea General, que es la más plural, la que representa a los 193 miembros de la institución, pues es como un parlamento mundial. Y ahí cada país, no importa si es grande o pequeño, no importa su PIB, no importa su demografía, cada país tiene derecho a un voto. La Asamblea, sin embargo, tiene únicamente capacidad deliberativa, a diferencia del Consejo de Seguridad, que tiene capacidad resolutiva, ¿ok? Entonces, la Asamblea cada año genera montones de resoluciones que se transforman en recomendaciones y que tienen cierto valor moral, pero que no necesariamente se van a llevar a ejecución, a pesar de que en la Guerra Fría se habilitó una resolución en la Asamblea General que se llama Unión Pro Paz, y esto es muy importante para las delegadas y los delegados que lo valoren, porque la Unión Pro Paz fue una resolución aprobada en Guerra Fría en las primeras décadas para que la Asamblea General pudiera tomar decisiones en materia de paz y seguridad cuando el Consejo de Seguridad se quedara estancado por el veto de los permanentes, ¿ok? Esa resolución Pro Paz funcionó ante varios conflictos internacionales, entonces fue la Asamblea la que tomó la tutela de la gestión de la paz y la seguridad internacionales, que es uno de sus atributos. La Asamblea puede tratar el tema cualquiera que sea de interés de sus miembros. Esto es muy importante recordarlo. No solo es el órgano más plural, también se puede atender cualquier tema. Si Cuba está obsesionada con el tema del embargo, pobre Cuba en estos días, ¿verdad? Ahí la lleva a la Asamblea y cada año hay una resolución donde se condena a Estados Unidos por el embargo que le aplica a Cuba. Si los árabes están molestos por lo que hace Israel contra los palestinos, cada año se veta esta resolución. Quedan como recomendaciones, tienen un valor moral, son fuente del derecho internacional, pero no son resolutivas, aunque la Unión Pro Paz sí le permite a la Asamblea General ser resolutiva. El problema es que hace ya bastante tiempo que no se invoca la Unión Pro Paz para habilitar a la Asamblea General para que tome la batuta en temas de paz y seguridad internacionales. México recientemente sugirió retomar la Unión Pro Paz para la gestión de conflictos internacionales, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, y por ejemplo también ante la situación en Medio Oriente. No nos hicieron mucho caso, pero creo que hay que insistir porque ahí tenemos una posibilidad para activar
a la Asamblea General. Por otro lado está el ECOSOC. Nadie habla del ECOSOC, del Consejo Económico y Social. Y es importantísimo porque el ECOSOC es el que se lleva buena parte del presupuesto de Naciones Unidas. Es la entidad encargada de toda la agenda económica y social de la institución y además es el único órgano fundamental de la ONU que permite la participación de entidades no gubernamentales y de la sociedad civil en las diversas reuniones que se llevan a cabo a su amparo. En todos los demás órganos fundamentales de la ONU solo se acepta la presencia de estados, pero en el caso del ECOSOC permite la concurrencia con carácter consultivo, ojo, ¿sí? No resolutivo, consultivo, de ONGs, de organizaciones de la sociedad civil, y esto es importante porque la ONU es un organismo integrado por estados. Para que puedas ser miembro tienes que ser un estado, de manera que los que no son estados, aunque sean ONGs de gran valía y con agendas sumamente relevantes, no pueden participar plenamente en las deliberaciones ni en las resoluciones de los órganos de la ONU, pero sí pueden tener una participación en el ECOSOC, y en este sentido creo que el ECOSOC, que es además el que gestiona la agenda de desarrollo, debe ser habilitado, más empoderado, precisamente para trabajar en las causas de las desigualdades y en las causas que eventualmente derivan en conflictos. Entonces, creo que ahí tenemos algunos elementos. Por supuesto, también tenemos a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Allá está un juez mexicano, como ustedes saben, otra vez, y nos da mucho gusto. La Corte Internacional de Justicia pues ahora tiene que lidiar con temas bastante escabrosos, pero es importante tener una corte porque también los laudos son fuentes del derecho y eventualmente esto también puede coadyuvar a tener opiniones consultivas que nos guíen un poco respecto a los rumbos y decisiones que debemos de tomar. Paso rápidamente a hablar de la Secretaría. La Secretaría General es la parte administrativa de la institución. Perdón, el Poder Judicial de la ONU sería la Corte Internacional de Justicia, ¿vale? Sería el equivalente. Ahora, de la Secretaría General que se hace cargo de la administración, decíamos que es presidida por un alto funcionario, que es el secretario general, que en toda la historia de la ONU siempre ha sido hombre y mayoritariamente europeo. El año pasado hubo un acuerdo en la Asamblea General de que para la sucesión de Antonio Guterres, actual secretario que termina su periodo el 31 de diciembre de este año, se busque que quien lo suceda sea una mujer. Todas hemos escuchado las propuestas y nombres de personas que posiblemente podrían aspirar al cargo de secretario o secretaria general. Lo más reciente que tenemos es la candidatura oficializada de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y de ONU Mujeres, para ocupar el cargo. Ella fue nominada por el presidente Boric, pero Boric, bueno, ya se va. Y el nuevo presidente, que es de derecha, acuérdense que Bachelet es socialista, ¿sí? El presidente Kast dice que él no va a apoyar a Michelle Bachelet. Esto es un poco ridículo porque incluso México y Brasil dijimos que vamos a apoyar a Michelle Bachelet. El problema también es que para este tipo de decisiones se requiere que los grupos regionales, por ejemplo, el grupo de América Latina y el Caribe al que pertenece Chile, México, Brasil, lleguen a una candidatura de consenso, ¿sí? No tenemos candidaturas de consenso. El señor Grossi, el actual argentino, actual titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, él dijo que él quiere ser secretario general y Trump dice, sí, sería buena candidatura, me gusta el muchacho. Y entonces varias personas que están abogando porque sea una mujer dicen, no puede ser Grossi. Además, Grossi ha hecho pues varios numeritos con el tema de los ataques a centrales nucleares de Irán y bueno, hay varios problemas para Grossi en ese sentido. Costa Rica, por su parte, tiene una candidata, Rebecca Greenspan, vicepresidenta en algún momento de los TICOS y que actualmente preside a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ella está un poco enferma, ella sí tiene un problema de salud. No sé si eso eventualmente la pueda deshabilitar para ser candidata. Pero lo cierto es que tenemos varias candidaturas y pocos consensos. Estamos muy fragmentados en América Latina y eso es una mala noticia porque América Latina solo ha figurado una vez en la Secretaría General, en los 80, con Javier Pérez de Cuellar.
Desde entonces no ha vuelto a haber un secretario, mucho menos secretaria general de América Latina o del Caribe. Así que a ver cómo nos va. Lo más probable es que entonces se cuele algún caballo negro, que sería yegua negra, a esta competencia por llegar a la Secretaría General. Y hay una candidatura que puede ser muy plausible, la de Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Es bastante joven, de hecho es la candidata más joven, cuarentona. Ella no tiene experiencia en multilaterales, a diferencia de todas las personas que he mencionado y de otras más que también aspiran al cargo. Ella ha sido primera ministra de Nueva Zelanda, no conoce al sistema de Naciones Unidas, pero es alguien que quizá le pueda dar nuevo ímpetu a la institución. Miren, quien sea secretario o secretaria se va a sacar la rifa del tigre, porque la situación de Naciones Unidas es bastante crítica. Entonces, a ver cómo le hace el nuevo secretario o secretaria para llevar adelante a Naciones Unidas. Otra candidata, y con esto termino con el tema de la Secretaría General, es la subsecretaria Amina Mohamed. Ella es de Nigeria, ella ha tenido cierta visibilidad, ella pues está como número 2 abajo de Guterres, ¿sí? En la jerarquía institucional de Naciones Unidas. Muchos la ven con muchas posibilidades para ser la próxima secretaria general. Entonces, será algo que tendremos que estar siguiendo. Ojalá fuera de América Latina y el Caribe, a mí me daría mucho gusto. A México se le diluyó, no lo manejamos bien. La candidatura de Alicia Bárcena, ni hablar, ¿no? Y en Estados Unidos tampoco la quieren mucho porque, bueno, como ella fue secretaria de CEPAL y varias veces habló a favor de Maduro y habló a favor de China, creen que es comunista. A mí me lo dijo un funcionario del Departamento de Estado. Me dicen, Alicia Bárcena, oh, she's a communist. Dije, no, señor, ustedes tienen una idea muy rara de lo que son los comunistas, pero le puedo asegurar que ella no. Y también a Bachelet, varios círculos en Estados Unidos dicen que es comunista. Allá no saben diferenciar entre socialdemocracia o moderados o comunistas. Para ellos todo lo que suena a izquierda es comunismo. Entonces es un problema. A Bachelet tampoco la quieren los rusos, porque Bachelet ha hablado mucho sobre situaciones de derechos humanos reprobables en Rusia y lo mismo en China. Entonces creo que no va a tener el placer de buena parte del Consejo de Seguridad. Se requiere el visto bueno de los permanentes del Consejo de Seguridad, y la Asamblea pues, también tiene ahí algo que decir, pero la realidad es que se ve complicado el proceso. Es un proceso que nos atañe, que nos importa, porque quien quede al frente de la Secretaría va a tener mucha chamba y muy difícil, ¿ok? Paso a un par de temas más que quiero abordar antes de terminar mis reflexiones. Hablábamos de la crisis financiera de la institución. Posiblemente esta sea la peor de todas las crisis financieras que ha enfrentado la ONU. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando la ONU decidió crear una robusta fuerza de paz en el Congo belga en los años 60, se acabó el dinero, se acabaron el presupuesto, porque esa robusta fuerza de paz, de hecho, fue una fuerza de paz de cascos azules que entraron en combate para evitar la partición del Congo belga. Había una provincia, Katanga, que se quería separar, y la opinión generalizada del mundo era: no podemos permitir que haya esta fractura, porque ahí estaba la mano de Bélgica, que no quería soltar a su colonia. En fin, hubo tejes y manejes, la URSS y Estados Unidos intervinieron, murió un secretario general gestionando la paz en el Congo belga, y al final la ONU se quedó sin dinero. A partir de ese momento, en los 60, se determinó que la ONU tendría dos presupuestos: uno base para todo el trabajo fundamental que hace la institución, niños, vacunas, mujeres, ambiente, desastres naturales, alimentos, etcétera, y otro para operaciones de paz. Entonces, a la fecha tenemos dos presupuestos en Naciones Unidas: operaciones de paz, que son 5 punto y pico de billones de dólares, y el presupuesto básico, que son 3.4 billones, o sea, 1,000 millones, 3,400 millones de dólares es el presupuesto base de la ONU, y 5,000 y pico mil millones de dólares el de los cascos azules. Se gasta más en bomberos, es decir, en cascos azules para detener los balazos, que en atajar las causas de los conflictos. Esto debería cambiar también, ¿sí? Es muy importante el tema de los números de la ONU, ¿sí? Estamos gastando más en bomberos. Las operaciones de paz son carísimas, delegadas, delegados, carísimas.
y se está invirtiendo más en ellos, está bien, se tiene que hacer porque si tienes un conflicto donde están ocurriendo cosas terribles y violaciones masivas a derechos humanos, pues ni modo que dejes correr el conflicto, ¿verdad? Pero la realidad es que ese conflicto escaló porque tú descuidaste la agenda base de desarrollo del lugar en donde se empezó a complejizar la situación. Entonces, hay que financiar al desarrollo. ¿Queremos un mundo pacífico? Paz y desarrollo son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Seguridad y desarrollo. Entonces, hay que financiar desarrollo. Y verán que eso puede dar mejores resultados, pero eso requiere dinero. Ahora, el problema es que la ONU tiene también dos formas de ser financiada. Una son las cuotas obligatorias de los países. Esta cuota obligatoria se determina en la Asamblea General en función del PIB y la demografía de cada uno de los 193 miembros. Si tú no pagas tu cuota en 2 años consecutivos, pierdes tu voto, ¿ok? Venezuela no tiene voto porque se acordarán que llegó un personaje, Juan Guaidó, que se proclamó presidente legítimo de Venezuela. Y entonces Maduro que dijo, tú eres el presidente legítimo de Venezuela, bien por ti. Entonces, hazte cargo de las responsabilidades internacionales de Venezuela y Venezuela dejó de pagar cuotas a organismos internacionales. Venezuela le debe a OEA, le debe a todos los organismos especializados y le debe a Naciones Unidas y no tiene derecho a votar, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay que pagar la cuota? Bueno, entre otras razones, porque pierdes tu voto, ¿no? ¿Quieres que tu voto cuente? Paga. Estados Unidos no ha sido tan tonto, paga en abonos, ¿sí? Paga como en Electra, en abonos chiquitos, ¿no? Paga poquito, ¿sí? Para que no le digas, es que no pagaste. No, ¿cómo no? Di un anticipo del deudón que tengo, ¿sí? Y eso cuenta. Y entonces a ver quién le para a Estados Unidos la lengua y pues sí, se permite que Estados Unidos vote. Ha sido muy listo. La única ocasión en que por poquito pierde su capacidad de voto fue en la UNESCO en los tiempos de Reagan, porque Reagan decía que la UNESCO estaba controlada por los comunistas y que entonces el gobierno de Estados Unidos y sus contribuyentes no tenían por qué financiar a un organismo como la UNESCO controlado por comunistas. Y entonces se le dijo a Reagan, oiga, ¿sí sabe que si deja de pagar su cuota ante UNESCO va a perder su derecho de voto? Dijo, sí, pues entonces me salgo. Y ya se salió y ya. De todas formas, la UNESCO perdió. Luego regresó a Estados Unidos. Fíjense, incluso en los tiempos de Obama, Estados Unidos retrasaba sus cuotas a la UNESCO y bueno, finalmente Donald Trump se salió de la UNESCO. Pobre UNESCO. Pero bueno, regreso al tema de la manera en que son financiados los organismos especializados de la ONU y la propia ONU. Hay dos formas. Una es la cuota obligatoria, les decía, esta se fija en la Asamblea General, según demografía, PIB, etcétera. Y la otra son las cuotas voluntarias. Esas, ¿quién las fija? Pues el país que vaya a otorgar la cuota voluntaria. Últimamente hemos visto, salvo el caso chino, que la mayoría de los países altamente industrializados han incrementado sus cuotas voluntarias. Hay países industrializados que pagan su cuota obligatoria. Sí, Suecia, Noruega, Islandia, Japón, Canadá, esos pagan su cuota obligatoria, pero han incrementado y de hecho es mayor la cantidad de dinero vía cuotas voluntarias que le aportan a la ONU. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Miren, si ustedes pagan su cuota en la ONU, su cuota obligatoria, la ONU es la que decide cómo va a usar ese dinero y en qué prioridades, ¿no? La ONU tiene que informar esto y hay planes del secretario general sobre cómo usar el dinero de Naciones Unidas para que Naciones Unidas pueda funcionar. Pero cuando un país entrega cuota voluntaria, les voy a poner un caso muy estudiado, el de Estados Unidos. Estados Unidos le da mucho dinero al Programa Mundial de Alimentos, al PMA, que además controla Cindy McCain, la viuda de John McCain, ¿sí? Hemos tenido a varios estadounidenses al frente del Programa Mundial de Alimentos. También Estados Unidos controla UNICEF, siempre ha sido estadounidense la persona que preside al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En el caso del Programa Mundial de Alimentos, ustedes saben que este programa funciona, pues, ¿con qué? Con alimentos, ¿verdad? Y también sabrán que hay transnacionales de los alimentos, muchas de ellas estadounidenses. Entonces, Estados Unidos le da mucho dinero al Programa Mundial de Alimentos. La condición, siempre las cuotas voluntarias van con una condición. La condición es, Estados Unidos le dice al PMA, te voy a dar $100 millones, pero le tienes que comprar los alimentos a mis transnacionales, ¿vale? Ese es el problema con las cuotas voluntarias. Generan un tipo de ayuda atada, ¿sí?
y le abren mercados a empresas de los países desarrollados que están aportando cuotas voluntarias. Creo que eso no es correcto, no debería ser así. Hay muchas cuestiones de procurement, de abastecimiento, que se resuelven de esta manera y Naciones Unidas las ha dejado correr por la crisis financiera que tiene. Entonces, en resumen, la crisis financiera tiene que ver con que los países miembros de la ONU no están cumpliendo a cabalidad con sus compromisos y han creado la figura de cuotas voluntarias y manipulan la manera en que estas cuotas voluntarias son usadas. En las cuotas voluntarias no es la ONU la que decide cómo usar el dinero, es el que aporta el dinero quien decide en qué se va a gastar, ¿vale? Si ven las diferencias, es bastante grave, ¿ok? Hay que resolver eso, ¿ok? Y paso a un par de temas más. Por supuesto, la ONU tiene un serio y grave problema de comunicación social y de relaciones públicas. La ONU hace muchas cosas y nadie lo sabe. ¿Sí? Hace un momento yo les comentaba que la ONU, bueno, hace cosas tan importantes como normar las telecomunicaciones. Esto se decide en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra. Establece los códigos, los slots que pueden utilizar los países para instalar satélites y poder gestionar las señales para que haya, por ejemplo, telefonía celular, entre otros servicios, ¿no? La ONU es el mayor comprador de vacunas a nivel mundial. La ONU tiene un robusto aparato para gestión de riesgos de desastre. Lo habrán visto cada vez que ocurre algo terrible en el mundo, una erupción volcánica, un terremoto, una inundación, ahí va la ONU con todo su aparato, la OCHA y todo un aparato para reducción de riesgo de desastres. Pero esto no se ve, esto mucha gente no lo sabe y esto tiene que ver también con que la ONU no sabe comunicar su trabajo. Aparte hay un problema con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, ustedes, delegadas, delegados, utilizan muchísimo las redes sociales y la ONU creo que todavía no entiende, no sabe cómo usar sus redes sociales. Los invito a entrar a páginas de la ONU o a X, a la plataforma X, y ver las diversas infografías que sube Naciones Unidas o los discursos del secretario general, de Antonio Guterres, y tienen 3, 4 likes, uno de esos es mío, ¿sí? Yo soy creyente del multilateralismo y digo, ay, pobrecito, le voy a dar like, ¿no? Pobre hombre. Y está hablando de cosas importantes, dice Israel no debe asesinar de esta manera tan impune a los israelíes y hay que velar por la paz, etcétera. Dice cosas muy importantes, pero no llegan a las nuevas generaciones. Si hay un problema generacional en la ONU, que sea tan longeva, 80 años, implica que los que somos más longevos conocemos un poco más de la historia de la institución y conectamos un poco más con ella. No ocurre así con las nuevas generaciones. Naciones Unidas tiene que hablar con las nuevas generaciones, tiene que comunicar mejor. Por eso yo pensaría que no es tan descabellado que Jacinda Ardern pudiera aspirar a la Secretaría General. Es una nueva generación, no es tan jovencita como ustedes, es cuarentona, pero está acostumbrada a mirar al mundo de otra manera y creo que esto es importante, revitalizar a la ONU también en términos de cómo se comunica, de cómo escucha, no solo de cómo se comunica. Antonio Guterres ha hablado mucho de involucrar a los jóvenes como voluntarios y en otra serie de actividades en Naciones Unidas. Hay que ir más allá de eso. Es muy importante conectar. Y esto requiere otra estrategia completamente diferente de vocería y de relaciones públicas que lo que hasta ahorita hemos visto de parte de Naciones Unidas para con el mundo. Paso rápidamente al Board of Peace de Donald Trump. Donald Trump en septiembre pasado anunció la creación de un Board of Peace o Junta de Paz, si la quieren llamar así, para gestionar la reconstrucción de Gaza en Medio Oriente. Claro que la reconstrucción de Gaza para el señor Trump significa, como él mismo lo ha dicho, crear una suerte de resort en Gaza, una zona hotelera que pueda ser administrada, me imagino, por las empresas de Trump, y esto tiene muy poco que ver con los palestinos. Si ustedes revisan el plan de paz de Trump, de sus 12 puntos, Palestina pasa de largo, ¿no?
ahí menciona muchas cosas, pero la situación de los palestinos es obviada, lo cual creo que es un grave error. Tú no puedes hablar de un plan de paz si no involucras a los palestinos. Es lo mismo que hizo Trump y su yerno con los acuerdos de Abraham, ¿no? Se preocuparon mucho porque países árabes o países musulmanes establecieran relaciones diplomáticas con Israel, pero se les olvidó, curiosamente, ventilar el tema de Palestina. Yo creo que esta es una de las razones por las que estalló el conflicto con Hamás en octubre de hace ya 3 años, en 2023, porque el tema Palestina simplemente no figuró en los acuerdos de Abraham y Estados Unidos sigue en la línea de lograr que otros países árabes de la región de Medio Oriente y otros más reconozcan al Estado de Israel sin tocar siquiera el tema palestino. Más allá de eso, esta Junta de Paz tiene entre 19 y 21 miembros, hay una larga lista de solicitantes de ser incluidos. Hay también países que hemos dicho que no vamos a participar. Se invitó a Canadá, ¿sí? Se invitó a México. En el caso de Canadá, cuando el primer ministro Carney dio su incendiario discurso en Davos, nunca mencionó a Estados Unidos por su nombre. Hasta eso fue bastante moderado, ¿no? Pero le enojó tanto a Trump que Trump le mandó una carta y le dijo, rescindimos la invitación para Canadá para formar parte del Board of Peace. Thank you very much. Y a la presidenta Sheinbaum se le cursó la invitación y la presidenta dijo, gracias, pero mientras no se involucre a los palestinos, ¿qué crees? No podemos participar. Pero sí, mandaron al embajador Vasconcelos, es nuestro representante ante Naciones Unidas, lo mandaron como observador a una reunión que ahora tiene el Board of Peace. Obviamente creo que Canadá y México actuamos de manera distinta o interactuamos de manera distinta con Trump. El caso de Canadá por momentos es muy beligerante y le va como en feria. Acá es bastante más mesurada la presidenta, no le queda de otra, pero nosotros no estamos en esa Junta de Paz. En esta Junta de Paz que tiene su sede en Washington, en un edificio que está en litigio, fíjense, ese edificio era el edificio del Institute for Peace, del US Institute of Peace. Yo alguna vez hice una estancia de investigación en ese instituto, muy lindo el instituto. El asunto es que está en litigio y aparte Donald Trump decidió que el instituto se debe llamar como él. Entonces ahora se llama Donald J. Trump US Institute of Peace. Ya ven esta megalomanía del personaje de Marras que a todo le pone su nombre, ¿no? De hecho, cada vez que digo el nombre de Donald Trump se cae el libro, ¿no? Se suicida mi libro, ¿sí? Porque dice, no, ya, basta, ¿sí? Basta, es demasiado. Entonces, cada vez que decimos Donald Trump, se suicida un libro. Entonces, ese Institute of Peace que está en litigio, eso habrá que ver qué pasa con eso, va a ser la sede del Board of Peace, que actualmente tiene entre 19 y 21 países y una lista larga de suspirantes que quieren congraciarse con Trump y formar parte. Trump ha dicho que este Board of Peace requiere dinero, no hay una cuota obligatoria, pero sí ha invitado a sus miembros, que son mayormente Arabia, Emiratos, Qatar, todos estos ricachones, otros que no son tan ricachones como Argentina, ¿no? Que está tratando de lidiar con la crisis tan terrible que ha tenido por décadas. O también el caso de El Salvador, Bukele incorporó a El Salvador al Board of Peace. Donald Trump sugiere una cuota de $1,000 millones, ¿sí? O $1 billón en inglés. 1,000 millones es lo que, como American Express, quieres tener American Express, tienes que pagar una cuota anual, ¿no? Aquí también te dice, tu cuota anual va a ser de $1,000 millones. Entonces él quiere juntar, yo supongo, con los que están ahorita, unos 21,000 millones de dólares. ¿Se acuerdan cuánto les dije que es el presupuesto de la ONU? 3.4, ¿sí? Y el Board of Peace, si todos pagaran, pero insisto, no creo que Argentina tenga 1,000 millones, no lo creo, y El Salvador menos, pero bueno, el Board of Peace tendría 21, ¿sí? Mientras que la ONU requiere 3.4, ¿ok? ¿Hay dinero o no hay dinero? Claro que hay dinero, por supuesto que hay dinero. Hay dinero para ser palero de Trump. No hay dinero para financiar a la ONU porque Estados Unidos dice que la ONU es ingrata, como aquella canción de Café Tacuba. ¡Ay, ingrata! Sí, porque dice Estados Unidos, los contribuyentes de Estados Unidos financian a la ONU y en la Asamblea General los países votan contra los intereses de Estados Unidos.
Entonces, para mí eso es inaceptable, por lo tanto voy a reducir sustancialmente mis aportaciones a la ONU, pero sí tiene $1 billón o $1,000 millones para el Board of Peace y todos los paleros que le siguen, ¿no? Dinero hay. ¿Saben cuál es el problema? No hay voluntad política. ¿Sí? Lo más grave del Board of Peace es que Trump lo está haciendo aparecer como una opción a Naciones Unidas. No lo es. No lo es, porque el Board of Peace, como nos lo ha dicho una y otra vez el personaje de Marras, es para financiar la reconstrucción de Gaza y para gestionar conflictos. La ONU hace eso y 1000 cosas más. Entonces yo los invito a reflexionar sobre el presente y futuro del Board of Peace, pero a mí sí me disgusta profundamente que se le esté presentando como la opción a Naciones Unidas y que Donald Trump diga, yo he gestionado más paces en el mundo, ya he gestionado 13 conflictos internacionales, mientras la ONU ni uno solo ha podido gestionar. Y híjole, señor, ¿cómo le explico que las paces que usted está negociando, que son básicamente para buscar el Nobel de la Paz, básicamente lo que él hace es crear paces efímeras bajo la amenaza de aranceles? Se han visto que, por ejemplo, con Camboya y Tailandia, la amenaza de aranceles fue lo que llevó a estos a firmar la paz, pero no es una paz sostenible, es una paz momentánea. ¿Sí? Aquí tenemos que pensar qué tipo de paces queremos. ¿Queremos una paz efímera donde cuando Trump deje de ser presidente o lo que sea o lo que pase, se reactive el conflicto? ¿O queremos una paz sostenible para poder dedicar nuestra atención a otros conflictos que se están desarrollando más los que se vayan a gestar? Entonces, creo que esto es muy importante visualizarlo y por eso hay que rescatar, evidentemente, el trabajo de Naciones Unidas. Donald Trump ha retirado a Estados Unidos, ya lo dijimos, de UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud y de 66 programas, agencias y fondos internacionales que gestionan una amplia cantidad de temas, incluyendo la salud materno-infantil, incluyendo investigación biomédica, incluyendo salud reproductiva, que porque dicen los conservadores que rodean a Trump, Estados Unidos no puede financiar abortos en el mundo. Salud reproductiva para mucha gente en Estados Unidos es aborto, sinónimo de aborto. Entonces la salud reproductiva está teniendo muchos retrocesos en todo el mundo por esta disminución de recursos. Y en México, por ejemplo, ACNUR, el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, que van a tener que fusionarse, lo dijo el secretario general, se van a tener que fusionar porque mucha gente cree que hacen lo mismo y no es cierto. Una cosa son migraciones y otra cosa son refugiados, son cosas diferentes, ¿vale? Pero desesperado Guterres dice, vamos a fusionarlas para maximizar los poquitos recursos que se tienen. En México han hecho despidos masivos. He conocido a personas que fueron despedidas este año porque ya no hay fondos para operar al ACNUR en nuestro país, mucho menos al Organismo Internacional para las Migraciones, y esto es verdaderamente una tragedia en un mundo con cada vez más refugiados, desplazados internos, personas solicitantes de asilo, etcétera. Estamos en un mundo donde lamentablemente tiende a prevalecer el nacionalismo, el yo primero y yo después y yo siempre, ¿sí? Hay poca solidaridad internacional, hay escasa cooperación. Tenemos el tema de los ODS que deben llegar a un puerto más o menos definido en 2030. La verdad es que los ODS desde la pandemia vienen mal, no hay dinero, nos dicen que no hay dinero, y para la agenda de desarrollo, en este momento en que se está invirtiendo tanto en la carrera armamentista, no hay dinero para financiar el desarrollo. Entonces los ODS lo están pasando mal. Vamos a llegar a 2030 y vamos a decir, ay, ¿qué hacemos porque no pudimos cumplirlos? Pues otro horizonte de 15 años, ¿no? Vamos a crear otros ODS para 2045, es lo que va a pasar. Es muy, muy lamentable. Hemos tenido retrocesos, sí, por pandemia, pero también por la carrera armamentista rampante que está ocurriendo as we speak. Y por supuesto, tenemos situaciones de discursos del odio, de noticias falsas. Les decía el problema que tiene Naciones Unidas con su comunicación social, pero también Naciones Unidas tiene que encontrar la manera de contrarrestar a las noticias falsas, porque el propio Trump tiene su propia red social, la Truth Social,
y ahí difunde una cantidad de mentiras que la verdad es inconcebible. De manera que con noticias falsas, con poca visibilidad del trabajo que hace la ONU y con una situación internacional donde cada vez más se esperan respuestas instantáneas a los conflictos. Fíjense que en los tiempos de Guerra Fría, cuando no teníamos toda esta conectividad, los políticos e incluso la propia ONU, ocurría algo en el mundo y tenían tiempo para pensar cómo iban a actuar, había un tiempo, ¿no? Ahora estamos en un momento donde si pasa algo, el ciudadano reportero lo capta con el celular, la fotito, el video, lo sube a la red y se arma la pelotera. Y el tomador de decisiones tiene que dar una respuesta ahorita, ¿sí? Ya no hay tiempo para pensar. Entonces el margen de error es tremendo, ¿sí? Ya no podemos pensar. Y digo, si yo como académica me equivoco en mis apreciaciones, no pasará de que ustedes se rían mucho y digan, ay, la profesora, qué barbaridad. Pero si esto le pasa a un tomador de decisiones, la decisión equivocada de un tomador de decisiones cuesta vidas. Entonces, todo esto lo tenemos que valorar. Son retos del mundo. No es solo la ONU, es el mundo en el que se está desenvolviendo Naciones Unidas. Un mundo donde yo veo 3 grandes liderazgos. Estados Unidos, no son los que quisiéramos, ¿eh? Estados Unidos con un Donald Trump que despotrica contra el liderazgo que normalmente había tenido Estados Unidos en el multilateralismo. Por otro lado, tenemos a la República Popular China, que sí, está aportando, pero bueno, no alcanza ciertamente a posicionarse, porque China también establece muchas condicionantes para otorgar apoyos a la agenda de desarrollo y demás, sin dejar de lado su agenda militar. En este momento China es el segundo mayor, o tiene el segundo mayor presupuesto militar del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Y el otro es Rusia. Rusia ha regresado por sus fueros. Ustedes dirán, bueno, pero 4 años de guerra en Ucrania, sí, se ha prolongado mucho esa guerra, pero nos queda claro que esa guerra tendrá que terminar en algún momento. Esta guerra ha debilitado a Europa de una manera impresionante, ¿no? Y la llegada de Trump ha sido también catastrófica para los europeos. Ahora los europeos no solo se tienen que cuidar de Rusia, sino también de Estados Unidos, que les quiere quitar Groenlandia y quiere, de esta manera, está violentando una alianza noratlántica que de otra manera se había fortalecido mucho con la agresión rusa a Ucrania, pero ahora las condiciones son otras. Y también en Ucrania hay un proceso de paz en el que está mediando Trump. Pero hay cuestiones, y con esto voy a terminar, donde Donald Trump está planteando una serie de condiciones a Ucrania que yo no sé si al final serán aceptables, aparte de las que pide Rusia. Rusia quiere que no ingrese a la OTAN, se quiere quedar con Donbass, con Crimea y otras cuestiones, ¿no? Están volando, por supuesto, los activos congelados de Rusia por los europeos que Europa quiere que se usen para reconstruir Ucrania. Rusia dice, eso no va a pasar. Pero aparte de eso, Donald Trump le ha dicho en varias ocasiones a Zelensky, no tanto que le entregue sus materias primas estratégicas como las tierras raras, sino que no ha habido un proceso electoral en Ucrania desde hace tiempo y que tiene que haber elecciones. Bueno, eso es lo que ha planteado Trump. Yo me imagino, imagínense elecciones en las condiciones actuales. ¿Creen que Putin no va a intervenir? ¿Creen que Putin no va a favorecer a algún candidato prorruso en Ucrania? ¿Qué huele? Entonces, tenemos ahí algo muy, muy escabroso. Ya entramos al 5º año de guerra, pero es evidente que es un escenario que ahora favorece a Rusia y que favorece muy poco a los europeos y a Ucrania, ¿sí? Cambió. Hace 4 años decíamos, no, Rusia no puede ganar, Rusia es un agresor, pobre país al que agredió, y todo el mundo se unió a espaldas de Ucrania para protegerlo de alguna manera, hasta simbólica si ustedes quieren, contra Rusia. Ahora eso no está pasando, ¿no? Ahora Rusia está muy fortificada, muy fortalecida, y Ucrania está muy desamparada, con una Europa forzada a gastar más en lo militar porque Trump así lo quiere, y a gastar menos en la integración europea y en lo que era la asistencia al desarrollo que solía dar Europa al mundo. Entonces, también este es un momento de debilidad europea que tiene impactos globales, ¿correcto? No tenemos liderazgos, o los que hay no son los que pueden conducir al mundo al sendero de la paz y la seguridad. Tendremos que reflexionar sobre esto. Y ahora que venga la sucesión de la ONU, ojalá
pudiera llegar un liderazgo de Naciones Unidas que tenga presente esta crisis o esta policrisis que aqueja al mundo y que pueda intentar maniobrar en los sentidos que les he marcado, empoderar a la agenda de desarrollo para aspirar a una mayor seguridad, visibilizar más el trabajo de Naciones Unidas y tener un diálogo más constructivo con las potencias y, por supuesto, empoderar el trabajo de solución y gestión de los conflictos internacionales, porque no tarda mucho en verse que las paces de Donald Trump son efímeras y pronto se van a reactivar esos conflictos. Por cuanto hace a México, México defiende al multilateralismo, México ha pedido que la reforma de la ONU no se centre únicamente en debatir lo que pasa en el Consejo de Seguridad, sino que sea una reforma integral. Yo suscribo la postura de México. Como les expliqué, no toda la ONU es Consejo de Seguridad. Hay muchas cosas dentro de la ONU, hay que mirarlas porque nos dan muchas posibilidades. Parece que no, pero parece que no por el desconocimiento. Hay que conocer más a la institución para de esta manera poderla entender y buscar maneras de empoderarla. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a la doctora María Cristina por su valiosa intervención y por compartir con nosotros su análisis sobre los desafíos y transformaciones que enfrenta la Organización de las Naciones Unidas y los organismos internacionales en el contexto actual. Su perspectiva crítica y amplia experiencia académica nos ofrece una visión enriquecedora sobre los retos del sistema internacional contemporáneo, motivándonos a reflexionar sobre su futuro y su impacto en la gobernanza global. En este momento abrimos un tiempo para preguntas hacia la ponencia. Buen día. Excelente ponencia. Es un deleite escuchar a la doctora Cristina. Mi duda va sobre lo último que comenta. Hay una hipótesis que circuló en el momento de la invasión o intervención militar estadounidense a Venezuela, de qué impide que, por ejemplo, Rusia tome Ucrania y se apodere geopolíticamente totalmente de Europa, y con qué autoridad moral Estados Unidos ahora tiene las cartas en el tablero internacional para decirle a China que no puede hacer una invasión anfibia a Taiwán. Entonces, esa es mi duda. O sea, ¿qué tan viable es esta hipótesis? ¿Es cuándo? Sí, ¿no? ¿Recogemos más preguntas? Sí. Y así maximizamos el tiempo. Sí. Bueno, complementando lo que dijo ya mi compañero, le agradecemos nuevamente por excelente ponencia y mi pregunta va orientada hacia las potencias que están en crecimiento dentro del sistema internacional, por ejemplo, China, India, Pakistán inclusive. ¿Cuál sería su futuro o inclusive cuán grande podría ser su papel dentro de las Naciones Unidas más de lo que ya es y cómo podrían influenciar en la toma de decisiones tanto en la Asamblea General como en otros organismos de la propia ONU? Gracias. Acá había dos personas. Bueno, igualmente, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta va en cómo se puede sostener y apoyar al multilateralismo cuando, como lo mencionó, predomina el nacionalismo. Buenos días, doctores. Mucho gusto. Mi pregunta va enfocada respecto a las recientes polémicas de Estados Unidos y, bueno, la administración de Donald Trump. ¿Usted considera que esta organización de la Junta de la Paz, así como la salida de organismos como la Organización Mundial de la Salud, simbolizan el principio del fin de la estructura que estableció Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Acá hay otra persona, pues de una vez digo ya, sí.
Buenos días, bueno, le agradezco la ponencia. Mi pregunta es, ahora sí que con la crisis que está presentando la ONU, ¿usted prevé que, como anteriormente, la Organización de la Sociedad de las Naciones tienda a desaparecer y se va a crear una nueva institución, o se va a tener que reformar la propia institución que sería la ONU? Gracias. Sí, ok. Muchas gracias por las preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Muy bien. Preguntan sobre con qué autoridad de Estados Unidos, después de lo que hizo en Venezuela, puede criticar lo que hizo Rusia en Ucrania o lo que pretende hacer China en Taiwán. Bueno, efectivamente estamos en un mundo donde las reglas de convivencia se han violentado considerablemente. Antes la ONU era una suerte de árbitro para precisamente prevenir este tipo de situaciones, pero la ONU, yo creo que desde 2003, yo creo que esa es la fecha cabalística, 2003, cuando Estados Unidos decide hacerle la guerra a Irak, saltándose la resolución que propuso ante el Consejo de Seguridad y que nadie iba a aprobar. George W. Bush dijo, como nadie va a aprobar mi resolución donde me autorizan usar la fuerza contra Saddam Hussein, me voy por la libre, ¿quién me acompaña? Y Gran Bretaña, palero de costumbre, yo te acompaño. Y también España, en ese momento gobernado por el asno de Aznar, dijo, yo también te acompaño. Eso le costó el atentado de Atocha, España, ¿eh? Entonces hay que fijarte muy bien en lo que haces porque luego vienen las represalias. Entonces lo acompañó un puñado de países y ya depuso al régimen de Hussein y fíjense lo que provocó que Irak, que era un contrapeso a Irán, se colapsara. Entonces eso exacerbó a Irán. Hoy Irán se siente poderoso en la región porque no tiene un contrapeso que antes era Irak. Pero también lo que creó la invasión de Estados Unidos y la caída de Hussein fue el nacimiento del Estado Islámico. El Estado Islámico nació de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Vean los errores de Estados Unidos. Es el problema de ver lo inmediato y no mirar en el mediano y largo plazos, ¿no? Estados Unidos ha creado sus propios monstruos. Osama Bin Laden era una persona que no sabía ni usar un rifle, la CIA lo entrenó durante la invasión soviética a Afganistán y lo enseñó a combatir y todo esto, y luego Saddam Hussein se le volteó a Estados Unidos y le hizo los atentados terroristas del 2001, ¿no? Entonces Estados Unidos crea sus propios monstruos. Y esto también le da pretextos, ¿no? Para mantener presencia militar, para vender armas, etcétera. Pero regresando a su pregunta, sí, yo creo que desde 2003 la ONU está de capa caída. Y muchos de los conflictos internacionales ya se gestionan fuera de Naciones Unidas. La realidad es que, por ejemplo, en la administración fue Obama, hubo un problema grave con Siria y entonces Putin le dijo a Estados Unidos, no te preocupes, no ataques a Siria, yo me hago cargo de quitarle sus armas químicas y esto se gestionó fuera de Naciones Unidas, ¿no? Y así por el estilo ha venido pasando. Estados Unidos bombardea a Yemen, a los hutíes, Rusia se hace cargo del problema del Estado Islámico en el Sahel, entonces estamos viendo que pasan de largo cuando están Naciones Unidas, no le hacen caso y se gestiona esto a través de las propias grandes potencias. No, pues no hay, digamos, autoridad moral para que Estados Unidos le diga a otros, no hagas lo que yo hago, ¿no? Casi, ¿no? No invadas a otro país, no les traigas sus líderes a otro país, a pesar de que él atacó a Venezuela y sustrajo, ¿no? Extrajo a Maduro y a su esposa. Que eso fue pactado evidentemente, hubo traición hacia Maduro, la prueba es la mujer que está gobernando en Venezuela. No habría pasado esto si no hubiera habido un pacto y una traición hacia Maduro, así es, ¿no? Como lo del Mencho, pero no quiero hablar de eso. Bueno, sigo. Lo que yo creo es que las grandes potencias están tomando acciones a partir de sus intereses instrumentales particulares y esto debilita aún más a la comunidad internacional. Por eso les decía que el escenario que yo veo que se está configurando es tripartito. China, Rusia, Estados Unidos. Así fue en la Guerra Fría, ¿sí? El problema es que en un triángulo normalmente dos se alían contra el tercero. Ahorita la alianza que existe es China-Rusia, ¿correcto?
Esos tienen una alianza que Trump ha tratado de romper. Trump se acercó a Putin en agosto del año pasado en Alaska para hablar del orden mundial. Ahí estoy segura que Trump le dijo a Putin, déjame maniobrar en Venezuela, no ayudes a Venezuela y yo te dejo plantear lo que quieras sobre Ucrania. Estoy segura de que ahí lo plantearon, ¿sí? Ahora las cosas se negocian así, en cortito. Y seguramente Trump le dijo a Putin, no me gusta tu amistad con China. Y Putin le dijo, no te gusta, ni modo, ¿no? Eso no va a cambiar, ¿no? Así que, bueno, así se está configurando el mundo. Y voy entonces con la otra pregunta de qué pasa con países como India, Pakistán, el propio Brasil. No sé si vieron hace unos días a Lula con Modi allá en India en una visita de Estado. Es impresionante la imagen, porque ahí vemos a varios wannabe. Los wannabe son los países, sí, que aspiran, por ejemplo, a ser permanentes en el Consejo de Seguridad y a manejar varios hilos de la agenda internacional. Varios de los que mencionaron ustedes pues, son BRICS. Pakistán no. Yo creo que India no va a permitir que Pakistán se incorpore a los BRICS, pero al final del día creo que estamos viendo el surgimiento de pequeñas agrupaciones que precisamente la parálisis de la ONU da margen para que estas agrupaciones como los BRICS, como el G20, maniobren. Pero ninguna de ellas puede reemplazar a la ONU. O sea, hace un momento me preguntaban si así como le pasó a la Sociedad de las Naciones, le va a pasar a la ONU y vamos a crear otra institución. No creo que haya el ánimo internacional ni la voluntad política para marchar en esa dirección. Eso requiere enormes esfuerzos y la ONU surgió después de un impacto sistémico de una guerra quizá la más devastadora en su momento, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial, donde se usaron armas de destrucción en masa en ese conflicto y tuvimos genocidios y tuvimos devastación en todos los continentes. Entonces, eso fue lo que llevó al nacimiento de la ONU. No sé si tendría que pasar algo parecido ahora para aspirar a crear otro organismo internacional. Hay quien dice que todas estas guerras que ocurren simultáneamente en el mundo equivalen un poco a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No estoy segura de eso, pero sí preocupa que veamos una creciente inestabilidad y también una gestión como las que hace Trump de decir, a ver, paren los balazos, a ver, fírmale o te pongo aranceles y ya todos firman, ¿no? Pero eso en forma alguna, en modo alguno, es construir una paz sustentable. Entonces, eso es lo que yo vería, pero no veo condiciones para crear un organismo internacional sustituto de la ONU. No creo que el Board of Peace, que esta Junta de Paz, sea el organismo que vaya a reemplazar a Naciones Unidas, pero para nada, para nada. Quiero ver al Board of Peace vacunando niños, quiero ver al Board of Peace dándole el suero oral a los niños, quiero ver al Board of Peace distribuyendo alimentos ante las crisis alimentarias. Eso no lo va a hacer el Board of Peace, ¿no? Eso lo hace la ONU y tiene mucha experiencia haciéndolo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Estos países que mencionaron ustedes, India, Pakistán, sí tienen destellos de participación importante en la ONU. Digo, ni India ni Pakistán, China sí, pero India y Pakistán no contribuyen financieramente mucho a la ONU, pero sí contribuyen con los mayores contingentes para cascos azules, ¿sí? Son los países que más personal dan a los cascos azules para que vayan a realizar misiones de paz en el mundo. Entonces, esto es importante. Yo creo que si India y Pakistán quisieran todavía un mejor posicionamiento en las relaciones internacionales y en el seno de la ONU, va a aparecer el tema de cuánto estás dando como cuota, porque India sí ha crecido, es una economía que va prosperando. Pakistán, bueno, no tanto, pero India parece que va posicionándose como un poder económico importante y esto va a implicar que le van a decir, oye, tienes que pagar en concordancia con tu salud económica y a ver si lo hace, ¿no? Porque ese es el problema. Incluso los que pueden pagar no pagan sus cuotas en la ONU. Entonces, sería bueno hablar con India y todos ellos. ¿Cómo apoyar al multilateralismo cuando predomina el nacionalismo? Bueno, es algo muy sencillo, o al menos yo así lo veo. El nacionalismo no nos está llevando a nada, ¿no? Tenemos cada vez más violencia, más conflictos,
tenemos cada vez menos solidaridad internacional, los ODS están estancados, entonces ese nacionalismo no nos está conduciendo a un mundo de paz y prosperidad. Entonces habría que empezar a introducir otra vez el discurso del multilateralismo, pero con acciones más concretas y visibilizando, como les decía, lo que hace la ONU. Y preguntan sobre esta Junta de Paz, que si es el fin de la estructura del orden que creó Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Lo dijo Carney en Davos, lo dijo Merz en la Cumbre de Seguridad de Múnich. Los dos dijeron, yo creo que hicieron copy-paste, creo que fue Merz el que hizo copy-paste del discurso de Carney en Davos. Los dos dijeron que el viejo orden mundial murió y que estamos ante un mundo completamente diferente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí murió el orden viejo, pero es como decía Gramsci, no ha terminado de morir del todo y el nuevo orden mundial tampoco ha acabado de nacer del todo. Es como que estamos en animación suspendida, ¿no? Así como que pasó algo y decimos, ya viene lo nuevo, pero no termina de nacer lo nuevo, es muy frustrante. Y al final tenemos instituciones que no están ajustadas a las agendas y necesidades del momento actual. Nos toca a nosotros tratar de hacer esos ajustes. Como les decía, a la ONU la regañan y le dicen, ¿y tú qué estás haciendo sobre el tema ambiental y lo de la inteligencia artificial? Nunca has hecho nada. Bueno, lo que pasa es que estos temas son nuevos. Cuando nació la ONU en 45, pues la inteligencia artificial seguramente algún sabio lo manejaba, pero o lo de la ciberseguridad, pero no, o sea, ahora son temas torales y la ONU le está entrando con muchos problemas y dificultades, pero le está entrando. Pero creo que también debemos entender que todo esto para una institución tan longeva implica desafíos. No es que no se pueda hacer, es que implica desafíos y como lo dije al principio de mi exposición, las instituciones evolucionan mucho más lentamente que las sociedades. Las sociedades ahorita van al 1000, ¿no? Y con todas las noticias falsas, pues tenemos esta sensación de urgencia, todo nos surge, tenemos que resolverlo hoy, como diría Vicente Fox, ¿no? Pero la realidad es que tratar de resolver cuestiones sin pensarlas, sin meditarlas, sin saber con qué insumos contamos para dar una respuesta sostenible. La palabra clave aquí es sostenible. Podemos dar respuesta a los desafíos de hoy coyunturalmente, pero eso no es sostenibilidad. Y no solo hablo del tema ambiental. Tú quieres construir una paz sostenible, tienes que poner de pie a un país, tienes que evitar la polarización, tienes que crear estructuras educativas, estructuras de participación, estructuras de seguridad. Esa es la sostenibilidad para que podamos avanzar en el mundo. Desafortunadamente, el bombardeo de información sí nos paraliza. Es importante pensar al mundo en términos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Y podemos hacer mucho y también hay que discriminar la información. No toda la información que estamos recibiendo es real, ¿no? Es difícil, a veces parece tan real. Yo he escuchado a muchos líderes políticos dar por sentado que algo es cierto y luego dicen, ay, ya revisé y no era cierto, era una fake news, sí. Así de ese tamaño, incluso los líderes se equivocan. Entonces debemos de ser cuidadosos, debemos de ser responsables con el uso de redes sociales, de información, hacer la verificación de datos, de información que recibamos antes de empezar a divulgarla por todos lados. Y creo que esos son pequeñas acciones, pero al final pueden hacer una diferencia importante. Yo hago votos a favor del multilateralismo, creo que lo podemos rescatar con voluntad política, creo que incluso esta crisis financiera se puede solventar. Hay que convocar a las naciones a que entiendan que el Board of Peace no es la vía, que mucho de ese dinero que se va a llevar el Board of Peace realmente puede hacer funcionar a la ONU y a todo el aparato de Naciones Unidas que día a día trabaja en múltiples cuestiones que no estamos viendo, pero que hacen posible, por ejemplo, esta reunión, entre otras muchas cosas. Gracias. Muchísimas gracias a todos aquellos que hicieron sus preguntas y a la doctora por sus excelentes respuestas. El foro para preguntas queda cerrado.
Bueno, ¿y podemos hacer un comercial? Bueno, como estamos hablando de reformas a la ONU, el año pasado publicamos este libro y creo que fue el único que se publicó porque creo que ya todo el mundo está muy deprimido con la ONU y ya nadie escribe nada ni nada, pero este es un libro con 24 autores que está dividido, por un lado, en la parte que analiza los órganos fundamentales de la institución, luego hay otro apartado dedicado a las potencias, el Consejo de Seguridad, básicamente revisamos China, Estados Unidos, Rusia, luego pasamos a revisar a los suspirantes, a los wannabes, ¿sí? a Brasil, a India, a Alemania, Japón, que ellos han manifestado claramente que quieren ser parte de la estructura del Consejo de Seguridad como permanentes, y al final la cuarta parte del libro está dedicada a todos los nuevos temas que se le exige a la ONU que resuelva, pero que obviamente en los años en que nació ni siquiera tenía contemplados, temas como mujeres, temas como lo ambiental, inteligencia artificial, servicios de inteligencia, desarme, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Entonces, traje algunos ejemplares, creo que puede ser también una fuente de información muy útil para los internacionalistas y trae un debate de recuperar lo que hace la ONU y obviamente de reformar aquellas aristas donde francamente no está teniendo su mejor performance, pero creo que aquí hay insumos de 24 académicos de México, de Argentina, que hicimos un esfuerzo para analizar a la ONU académicamente, más allá de toda esta narrativa de los medios de comunicación de que la ONU no sirve para nada. Bueno, ese es un comentario común de gente que no conoce a la ONU, ni entiende la razón por la que existe, ni los objetivos que se trazó en su nacimiento. Entonces, los invito a conocer la obra, tenemos algunos ejemplares para quien esté interesado y bueno, muchas gracias nuevamente por su hospitalidad, por su tiempo y sus preguntas.